Una feliz Navidad a todos. Qué bueno es verles aquí en este día tan importante. Históricamente es un día que se celebra el nacimiento de Cristo. Pero yo no sé si eso es exactamente lo que va a pasar esta noche. A veces dudo de que en realidad eso sea lo que estamos celebrando. Y no quiero empañar la fiesta, así que voy a tener mucho cuidado en lo que voy a decir. Pero sí quiero animarlos esta mañana que pensemos en la palabra de Dios y en lo que la palabra de Dios dice al respecto. Ha llegado una época que es añorada por muchos, en verdad. Yo escucho el ánimo de la gente en la noche buena, en Navidad, y esta época está rodeada de muchas tradiciones. Sin duda alguna es un tiempo especial para pasar tiempo en familia, para tener buenas conversaciones, para comer bien. Pero yo creo que deberíamos ir un poco más allá de eso, ¿no les parece? Porque cada año tenemos este espacio para celebrar, pero a veces perdemos la celebración o el enfoque de la celebración. Parte de esa tradición dice que hoy a la medianoche, o sea, entre el 24 y 25 de diciembre nació Jesús y por eso es que celebramos la Navidad en esa fecha. Pero espero no se vaya a decepcionar. La mayoría de ustedes saben que no es así, ¿sí? No nació Jesús un 24 o 25 de diciembre, menos a la medianoche. Voy a decepcionarlos un poquito más. Tampoco nació en el año 0. No, nació más o menos en el año 4 o 6 aproximadamente antes de Cristo. Esto es difícil explicarlo con poco tiempo, pero las estadísticas, la historia nos enseñan que hay inexactitudes en eso. Pero uno se sigue preguntando por qué la gente celebra Navidad. ¿Cuál es la razón por la que celebramos la Navidad? Sigue siendo una fecha especial, a pesar de la banalización, a pesar de la comercialización, de todo lo que está alrededor de la Navidad. ¿Por qué creen ustedes que la gente le encanta esta época de la Navidad? Yo estaba pensando en eso y bueno, yo sé que todos tienen una respuesta diferente, pero creo que algunos tienen esa idea de que esta época como que resetea algunas cosas, como la forma de resetear y acabar y empezar. Entre el 24 y el 31 parece que eso pasa, ¿cierto? Reseteamos, parece que hay un botón en alguna parte de nosotros que reseteamos la memoria, reseteamos algunas cosas que no queremos ver y queremos reempezar, reiniciar algunas cosas, hacer borrón y cuenta nueva, como algunos dicen. Eso no es malo, en sí mismo no es malo, ¿sí? Porque de hecho lo hacemos todos los días cuando nos acostamos, ¿sí? Reiniciamos otra vez, al día siguiente nos sentimos otra vez con fuerza y un respiro. Si no fuera así, imagínense la acumulación de cansancio, pero el Señor ha hecho las cosas de tal forma que nosotros podemos ir a Él, y Él dice que podemos ir cuando estamos cansados, cargados también, y de alguna forma eso también ocurre. El tema de esta mañana, vamos a seguir predicando los salmos. Los salmos también hablan de la Navidad, porque la Navidad se trata de Jesús. Y quiero que por favor abran sus Biblias, ya saben que estamos en esta serie de los salmos. Por favor abran sus Biblias en el Salmo 110. Hemos titulado esta serie Poesía que alimenta el alma. Y mi deseo es que ustedes salgan bien alimentados esta mañana. Yo me alimenté antes de pararme aquí con este salmo y de verdad lo disfruté. Y creo que lo vamos a disfrutar porque hay cosas en este salmo tan bellas que cuando nosotros llegamos a la lectura de un salmo como este, no podemos obviar lo que la palabra de Dios está diciendo. Pero antes de leer el salmo, el Salmo 110, y ya lo tiene ahí, quiero hacer una breve introducción a lo que dice el salmista. David nos presenta el señorío de Jesús como rey, como sacerdote y como juez en este salmo, en el Salmo 110. ¿Ya notaron cuántos versículos tiene el Salmo 110? 7 versículos, ¿cierto? Eso los hace descansar, ¿cierto? Aunque son muy pocos los versículos,
la mayoría de personas que predican este salmo lo hacen en 2 o 3 predicaciones, ¿sí? Así que es un desafío predicar, condensar toda la información que está aquí en este salmo. Tan pocas palabras, pero rico en su contenido. Porque el salmista está hablando de algo que es supremamente importante. El salmista dice que Dios otorgó poder especial a Jesús para gobernar. Solamente pensando en eso gastaríamos mucho tiempo. Para juzgar, para interceder a las naciones. Y de esto habla toda la Biblia, ¿sí? Del nacimiento de Cristo y la razón por la que Cristo vino a este mundo. Este cántico de David, porque es otra canción, debe llevarnos a contemplar a Jesús en esta Navidad de forma diferente, para que podamos ver toda su gloria, el esplendor. No solo verlo ahí a Él en un pesebre, en unos pañales, porque yo creo que para muchos todavía esa es la idea de Jesús. Algunos lo ven ahí en el pesebre, otros lo ven en una cruz. Un hombre me hizo un comentario esta semana al respecto, que todavía está ahí en una cruz, derrotado, débil, esperando que algo o alguien le ayude. Y hay todas estas clases de ideas falsas que tenemos, y creo que en gran parte eso se debe a las tradiciones. Porque nos apegamos a las tradiciones como si las tradiciones fueran verdad, y no siempre son una verdad. Ya les demostré eso con la fecha del 24 o 25, aunque ahí obviamente hay muchos más argumentos que no voy a mencionar en este momento. Vamos a leer el Salmo 110 para que ustedes noten lo que estamos tratando o lo que estoy tratando de decir. Versículo 1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira, juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras, del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. Les pido que oremos. Padre, queremos darte gracias esta mañana. Queremos acercarnos a este salmo de la forma correcta, Señor. Sé que nuestro corazón y nuestra mente están alineadas hoy en diferentes direcciones, y seguramente hay muchas distracciones, muchas cosas en las que estamos pensando hacer cuando salgamos de este lugar. Pero yo te ruego, Señor, que hoy podamos poner toda la atención a tu palabra. Yo te suplico, Señor, que no estemos aquí religiosamente ni tampoco por una tradición, sino por el deseo de escucharte a ti, de ver a tu Hijo Cristo, de glorificarlo a Él, de exaltarlo a Él a través de tu palabra. Y por eso rogamos tu ayuda, Señor, que tu Espíritu obre en cada uno de nosotros, en mí, para poder predicar tu palabra y no ser un estorbo en lo que tú quieres comunicar, y en mis hermanos para que puedan recibirla con gozo y haya una adoración, una ofrenda a ti, Señor, esta mañana en la actitud como la reciben. Rogamos, Señor, entonces tu asistencia, a tu Espíritu obrando en nosotros, para que todo lo que hoy, Señor, escuchemos de ti honre el nombre tuyo y el de tu Hijo Cristo, Señor. Te lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Este salmo no solamente nos habla de quién es Jesús o la persona de Jesús, nos habla de los oficios de Jesús, de dónde está, lo que Él hace, lo que Él hará. Es uno de los salmos que más se menciona en el Nuevo Testamento. No estoy seguro, pero creo que son aproximadamente 30 veces, 27, 30 veces que se hace referencia a este salmo. Jesús hace referencia a este salmo, Pablo hace referencia a este salmo, Pedro hace referencia a este salmo, Juan hace referencia a este salmo.
muchos hombres del Nuevo Testamento hacen referencia a este salmo. Jesús mismo toma este salmo para contestar algunas preguntas en los evangelios. Es un salmo, como ya dije, corto, pero muy profundo, porque narra el poderío y el reinado de Jesucristo, revelando que Dios mismo se presenta en forma humana para gobernar sobre las naciones. Cuando nosotros pensamos en esa imagen de un bebé en pañales, creo que pueden llegar algunas ideas a nuestra mente, pero no pueden llegar la proporción de lo que el salmista tiene aquí en mente cuando piensa en que un Mesías vendrá al mundo y la razón por la que Él vendrá a este mundo. También narra entonces la victoria del rey y le permite ver a David, quien escribe el salmo, y a sus lectores, que somos nosotros, la victoria final sobre la que va a estar el rey. Es como un spoiler del final de la historia, sin muchos detalles, pero con una victoria asegurada de la cual muchos seremos testigos al final. Cuando el Mesías vuelva a reinar sobre la tierra y destruya finalmente el mal que existe o que vemos hoy hasta el día de hoy. Es un salmo bellísimo. David nos presenta en este salmo 3 formas correctas de ver a Dios. Y es Dios mismo quien presenta a Cristo para que veamos a Cristo como Dios mismo lo ve. Entonces nos encantaría que muchos pudieran ver a Cristo, pero que no lo vieran como cada uno acostumbra a verlo, sino que lo vean de la misma forma que Dios lo ve, que el Padre lo ve. Por eso la conversación y este salmo arranca diciendo: Jehová dijo a Jehová, o Jehová dijo a mi Señor. Es una conversación de Dios a Dios, Dios Padre, Dios Hijo. Así yo veo a Dios, es lo que está diciendo el salmista. Así Dios se le revela al salmista. Entonces vamos a ver 3 formas correctas en que Dios presenta a Jesús. Eso para borrar un poco la idea de un divino niño, un bebecito en un pesebre, o cualquier otra imagen difusa de lo que en realidad representa el nacimiento, la encarnación del Hijo de Dios en esta tierra. ¿Ok? Vamos a mirar entonces en los primeros versículos del 1 al 3 la primera forma en que Dios lo presenta. Permítame leer una vez más los primeros 3 versículos. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. La primera forma en que Dios presenta a su Hijo en esos 3 versículos es en que Él es un rey. Dios lo presenta como un rey. Ahora, yo sé que eso no es nuevo para ustedes, ¿verdad? Pero tenemos como una idea de ver a Jesús de diferentes formas. Y a veces de formas muy paganas, no se me ocurre otra palabra, vulgares, formas en las que nos referimos a Jesús, que no serían las formas correctas cuando hablamos de un rey y de alguien que está reinando. David inicia con una simple frase alusiva a la Trinidad. Jehová dijo a mi Señor, y establece que hay 2 personas en el mismo espacio, pero que esas 2 personas son diferentes, porque Él está hablando con otra persona, ¿sí? Y esa persona es el Mesías. De esta manera simple expresa como ambos son el mismo, pero cumplen roles o van a cumplir roles diferentes dentro de la historia, no solamente de Israel, sino de la historia del mundo y de la historia personal de cada individuo que cree en Él. Si pensamos en Jesús como un rey, yo sé que muchas veces cantamos: Él es el rey, Él es el rey, Él es el rey de mí. ¿Se han cantado eso, cierto? Yo los he visto. Pero el punto no es si podemos decir algo como eso, sino si en realidad Él reina en nuestra vida. Y ese es ahí tenemos que concluir en este punto. Si Él está reinando, si Él tiene el señorío sobre mi vida,
sobre mis pensamientos, sobre mi voluntad. Y todo eso tiene que ver con la forma en que yo veo a Jesús. Porque si yo no veo a la persona de Jesús correctamente, difícilmente Él va a estar gobernando mi vida. Él va a ocupar cualquier lugar ahí en el espacio, ¿sí? Va a ser otra decoración de la Navidad. Pero quizás no va a ser quien está reinando, gobernando su vida. Y simplemente porque no ha sido presentado como el rey. Miren lo que dice el salmista. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. Ese es un lugar privilegiado, donde Dios le dice al Mesías que se va a sentar. Y no es una mecedora, hermanos, ¿sí? Donde Cristo está ahí esperando simplemente la hora. No, es un trono en el que Jesús está sentado y está gobernando. Por difícil que eso sea creer. Porque usted sale al mercado y dice, qué caos, ¿cierto? Parece que no hay alguien que tiene en control todo, pero en realidad eso es simplemente una idea falsa de nosotros. Porque imagínense que Dios no tuviera el control por un minuto de este mundo. Si así nomás parece. No, en realidad Él sostiene todo. Los mares en su lugar, Él sostiene absolutamente su creación para el beneficio de los que Él ha creado. Él está gobernando y Él tiene una agenda, Él tiene unos planes que está ejecutando. Por difícil que eso sea creer, Él está cumpliendo sus planes de redención que tiene para su pueblo, para sus hijos. Y David dice que él está a la diestra de Dios haciendo esa tarea. O sea, Jesús no está ahí relajado, esperando la hora, mirando el reloj, ¿a qué hora, Señor? No, Él está en todo detalle, en todo asunto del mundo, gobernando, en su soberanía, permitiendo cosas, haciendo cosas, llamando la atención de muchos, obrando para la salvación de otros, convenciendo a otros. Eso es lo que Él está haciendo, gobernando para sus propios planes, para su propia gloria, para mostrar que Él es el Rey. Y no hace mucho pasamos una pandemia donde la gente reconocía que, wow, nuestro Dios, ese Dios. Todos estaban como rendidos a los pies de Dios, ¿verdad? ¿Y qué pasó ahora? Es fácil decirlo, pero no vivimos bajo el señorío de Cristo. Podemos hacer o vivir de forma temporal, pero por eso es tan importante lo que está proponiendo aquí el salmista. No solo establece que el pueblo de Israel dará toda la gloria al Mesías, sino que todo el mundo lo hará. Al final de cuentas, todo el mundo lo hará, incluso los que no creen. Tendrán que reconocer que Él era el Hijo de Dios, quien vino a gobernar, aunque no se sometieron a su señorío. Pero al final lo harán. Como dicen algunos creyentes acerca de los ateos, ellos ahora saben la verdad. Porque al final todos sabremos cuál es esa verdad. ¿De qué se trata el plan de Dios? Todos podrán verlo y todos le darán la gloria que Él se merece si Él es su rey. Si Él es el rey de ellos. Yo no sé si notaron que menciona a los enemigos del rey. ¿Notaron lo que dice ahí el salmista? Jehová dijo, siéntate a mi diestra. Ya escuchamos para qué se va a sentar a la diestra. Hasta que ponga, ¿a quiénes? ¿Cuáles son los enemigos de Dios? ¿O cuáles son los enemigos del Mesías? De los que el Señor asegura a David que un rey superior al rey David iba a gobernar para siempre, y que solamente bajo su señorío los enemigos iban a estar bajo los pies, bajo el estrado de sus pies. Son todos aquellos que no lo ven como ese rey, todos aquellos que no quieren ser gobernados por ese rey. Estaba pensando en el Salmo 2. No sé si podemos ir allá un momento. ¿Algunos de ustedes recuerdan cuando predicamos ese Salmo 2?
Quería leer algunos versículos de ese salmo. Él empieza con preguntas, el salmista en el Salmo 2. Y escuchen cómo dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová. ¿Y contra quién? Su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y desechemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey ¿sobre qué? Sobre Sión y mi santo monte. Algunos no quieren romper la ligadura, no se quieren someter al plan de Dios, al gobierno de Dios. Por eso el salmista decía: ¿por qué la gente se amotina? ¿Por qué la gente no se somete a Dios? Es algo que no tiene sentido para el salmista, quizás para nosotros lo tiene. Todos los enemigos del pueblo que asediaban, que acosaban a Dios o al pueblo de Dios, que reñían y mantenían fuerzas contra el pueblo de Dios, quedarán destruidos bajo el señorío de Cristo. Lo cual no solamente va a beneficiar a los hijos de Dios, sino que va a empujarnos a que el plan de Dios se cumpla. El plan del rey, lo que el rey ha decidido, lo que el rey tiene por hacer. Dios se aseguró de que su pueblo supiera que Él salvaría a su pueblo enviando a su rey. Yo no sé si usted alguna vez ha soñado con eso, con estar en una monarquía. Yo sé que la democracia no es del gusto de todos. Pero ¿cómo sería si nuestro país estuviera gobernado de esa forma, por una monarquía? Yo creo que eso cambiaría mucho la dinámica de la sociedad, ¿verdad? Nuestra cultura. De hecho, creo que ahí estamos nosotros inmersos en una cultura que ha sido gobernada históricamente de una forma. Pero tener la idea de que hay un rey, todo lo que el rey dice, se hace, es la forma más cercana de pensar en cómo someternos a ese rey. Incluso aunque el rey no sea de su gusto. Pero es el rey y se reconoce como el rey. Hay otros países que al ser gobernados de esa forma tienen la idea más cercana. La visión profética también establece que el Mesías no solamente al venir, iba a venir, sino que iba a nacer. Aunque no da los detalles de la forma en que iban a nacer, eso lo hacen en los evangelios y en otros libros proféticos. Sí dice que Él vendría para nacer, pero para reinar. O sea que la razón por la que Él viene en ese pesebre es porque ahí está naciendo un rey. No está naciendo un bebé solamente. Está naciendo un rey, está naciendo un sacerdote, está naciendo un juez al mismo tiempo. Ningún rey, ninguna persona nace siendo rey. ¿Sí? Se hace rey, pero él es el rey. De nacimiento, Él es el rey. Es proclamado rey de Sión desde antes, ahora y para siempre. Él es el rey. Y su promesa es que Él va a seguir gobernando, así lo dice el salmista. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de su poder. Allí estará Dios, Jesús, con poder reinando. Y nosotros parece que no nos percatamos de que es así, pero Él está reinando. Él está llevando sus planes a cabo. Domina en medio de sus enemigos. Él controla el poder de ellos. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de su poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de su aurora. Me gusta la forma en que lo dice. También menciona que hay como un ejército de creyentes que le sería otorgado al Mesías y serían puestos al servicio del Mesías. Que irían a la guerra voluntariamente. Y si uno lee Apocalipsis capítulo 19, concuerda muy bien con lo que el salmista está diciendo ahí. Que el Mesías viene en toda su gloria, en todo su esplendor, montado en un caballo blanco, y su ejército viene con Él para hacer la última guerra, la última batalla. Porque Él viene para reinar y es un reino milenial.
temporal, porque finalmente le dará inicio a lo que es su reinado celestial que perdurará para siempre. Pero eso es lo que dice el salmista. Me gusta la Nueva Traducción Viviente como dice ahí, en ese versículo, en el versículo 3. Escuchen cómo dice: cuando vayas a la guerra, tu pueblo te servirá por voluntad propia. Ahora, yo creo que David va concluyendo cosas que nos ayudan a ver si estamos viendo al rey de la forma correcta. Cuando vemos al rey, es obvio pensar que si él es el rey y nosotros estamos bajo su señorío, lo que vamos a hacer es servirle a ese rey. Pero no habla solamente de forma futura cuando pensamos en Apocalipsis 19, sino también de forma presente. Si Él es nuestro rey, deberíamos estar sirviendo al rey, a los intereses del rey, a la misión del rey, al propósito del rey, para beneficio de su reino. Ahí deberían estar nuestros intereses, junto con los intereses del rey. ¿Sí o no? ¿Lo están pensando? ¿Qué significa entonces que Jesús sea tu rey? Yo no puedo pensar en otra cosa, sino que Él está gobernando mis pensamientos, ¿cierto? No solamente que yo le estoy sirviendo, sino que Él está gobernando mi voluntad. Yo no puedo pensar que Él es mi rey y luego le doy la espalda, como el joven rico, ¿sí? Él también pudo decir que Él era su rey, pero finalmente Jesús le dio una tarea y le dijo: ve y vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Se sometió a su rey? No. Cuando decimos que Él es nuestro rey, entonces Él empieza a gobernar nuestra vida. Yo no puedo hacer un decreto en mi casa diciendo: vamos a hacer esto, porque yo soy su papá y aquí hacen lo que yo digo. Porque yo sé que mis hijos me van a decir: no señor, no señor. Ellos saben quién gobierna en mi casa. Ellos saben quién es el rey en el hogar. Pero nosotros lo sabemos. ¿Por qué nosotros tratamos de negociar algunas cosas cuando Dios quiere gobernar? Y ahora, si Él quiere gobernar, debemos tener confianza en lo que Él quiere hacer en nosotros. Pero ¿has notado cuántas veces tomamos malas decisiones simplemente porque tomamos el lugar del rey? ¿Sí o no? Metemos la pata muchas veces y simplemente es porque ni consultamos al rey. O sea, nos volvemos dictadores en ese momento y olvidamos que existe un rey, olvidamos quién es Él, quiénes somos nosotros y simplemente nos lanzamos. Yo creo que eso trae problemas cuando olvidamos al rey, cuando lo hacemos de un lado. Él quiere gobernar nuestras decisiones, nuestros pensamientos, todo lo que somos. No es posible que simplemente digas: te seguiré a donde quiera que tú vayas, y luego lo abandonas. Eso no es lo que Él quiere ver. Si Él no es nuestro rey, tenemos un problema grande, porque ¿cómo esperamos entonces que Él sea nuestro Salvador? O sea, queremos que Él gobierne, entendemos que Él es quien gobierna, queremos la salvación, pero no queremos ser gobernados por el rey. ¿Ah? Eso no tiene sentido, no cuadra en los planes de Dios. Si Él es el rey, Él gobierna, Él nos da la salvación, porque la salvación es del Señor, porque Él es quien gobierna. Entonces la primera idea del salmista es que veamos al rey nacido en pañales como el rey que gobierna, que quiere gobernarnos a nosotros. Él vino para ser parte de nuestras vidas, no para recordarnos en una fecha específica algo, no. Él vino para recordarnos todos los días que Él es el rey diariamente de nuestras vidas. Por eso nos rendimos a Él, por eso dedicamos nuestras vidas a Él. Todo lo que hacemos es para el rey. ¿Suena eso muy religioso? ¿Suena eso muy fanático? Tan fanático como que vivas para ti mismo, tus propios intereses, para tu reino, mini reino, que al final solo te va a conducir a un lugar. Pero aquí estamos hablando de vivir para Dios, para su Hijo, para su gloria, que es superior a vivir para ti mismo.
Y esa es la confianza que quiere el salmista que tengamos. Mire el versículo 4, la segunda forma en que él presenta al Mesías en el Salmo. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. ¿Cómo lo presenta ahora Jesús, Dios? Entonces lo presenta como un rey, pero ahora lo presenta como un sacerdote. Hay una promesa muy fuerte ahí en el versículo 4 que infunde fuerza a cualquier creyente del mundo. Cualquier persona que lea esto tiene que tener confianza, esperanza en lo que dice el salmista acá. Un juramento divino que no se rompe, algo que él asegura, lo dice de esa forma, él juró, Dios juró eso. Él es sacerdote para siempre. Ahora, si nosotros no entendemos la necesidad de un sacerdote, pues seguramente esto no va a ser tan relevante para nosotros. Pero si nosotros entendemos que este juramento divino que no se rompe habla del carácter de Dios, que toma muy en serio las cosas para que podamos estar presentes ante un rey, entonces las cosas empiezan a cambiar. Es decir, que si Dios está mostrando esta visión a David, es porque todo lo que él dice lo va a cumplir de esta forma. Él dice primero que él es el rey que viene a gobernar con su vara. Toda decisión va a ser gobernada, dirigida por él. Pero además de eso, él va a ser el intercesor, el mediador entre nosotros y el rey. Y para eso entonces él llama la idea del sacerdocio. Esta promesa de que nació, juró Jehová y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa promesa de que nace la necesidad de un sacerdocio, ¿dónde nace en la Biblia? ¿Saben dónde va? ¿Dónde nace? ¿Quién es el primer sacerdote en la Biblia? ¿Abraham? ¿Aarón? Es Dios. En Génesis capítulo 3, cuando él hace el primer sacrificio por Adán, él hace la primera promesa en el versículo 15 de un Mesías. Y lo hace después de que él resolvió el problema más serio del hombre por haber desobedecido. Dios, en su gracia, en su misericordia, lo que hace es que toma un animal, lo sacrifica por Adán, saca sus pieles y cubre el pecado de Adán y Eva. Pecado que intentaron ellos cubrir por sus propios medios. En ese momento Dios tomó el lugar del sacerdote, abriendo un espacio para que la gracia de Dios cayera sobre Adán y Eva. Esa es la primera idea, la primera vez que se menciona esta idea de sacerdote. Y entonces Dios interviene a favor de ellos con una ofrenda. Él sacrifica un animal en la primera muerte para perdonar a Adán y Eva y cubrir el pecado de ellos. Así lo vemos registrado en Génesis capítulo 3. Y ahí en el versículo 15, él hace esta promesa. Déjenme leerla si algunos no la conocen. Versículo 15. Que eso tiene que ver con lo que el salmista está diciendo acá. Versículo 15 dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La promesa de que uno superior a él vendría para reinar, para aplastar al enemigo. Esa es la promesa del Mesías, pero también de un sacerdote. Ahí está esa promesa presente. También después de que Abraham rescata a Lot, en Génesis 14, no vamos a ver esos versículos, aparece por primera vez un sacerdote. ¿Recuerdan el nombre de este sacerdote? Melquisedec. Un hombre misterioso, un hombre del que no sabemos mucho. Es más, ese es el problema. Eso es lo que hace que sea un misterio, porque no se sabe su genealogía. Pero ahí en el capítulo 17 aparece este hombre.
Después de que Abraham rescata a Lot, entonces él trae todo y ofrece los diezmos de todo lo que había traído a este sacerdote. Y ese sacerdote se conoce como Melquisedec, una persona misteriosa. Y quizás esta sea la primera personificación o metáfora del Mesías en la Biblia, hablando de un sacerdote como tal. Otra ocasión en la que Dios enseña la necesidad de un sacerdote lo hace también con Abraham, cuando llama a Abraham a que vaya y sacrifique a su hijo Isaac. Ya estando listo para sacrificarlo, eso es Génesis 22, Dios le dice a Abraham que él proveería un sustituto en vez de su hijo Isaac. Entonces detiene la mano de Abraham en el momento en que él va a obedecer a Dios para sacrificar a su hijo. Y Dios le recuerda que él es quien proveería ese sustituto para que su hijo no muriese por su pecado. Ahí otra vez viene la idea de otro sacerdote, mostrando la necesidad no solamente de un sacrificio continuo, sino también la necesidad de un sacerdote. Entonces Melquisedec es esa prefigura de Cristo que algunos piensan que es Jesús en el Antiguo Testamento, porque simplemente no tiene una analogía, no tiene un registro cómo seguirlo, y hay una comparación, un símil ahí. Todos necesitamos un mediador. Según Génesis 3, según Abraham, y si seguimos el registro con Moisés, lo mismo. Todos necesitamos un mediador y necesitamos un sacrificio. Pero eso lo ha otorgado Dios. Es por eso que Pablo dice a Timoteo que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y da su nombre. Dice que es Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de los cuales dio testimonio a su debido tiempo. Primera de Timoteo 2:5. Pablo le dice claramente a Timoteo que ese sacerdote es Jesucristo, que ese mediador es la persona de Cristo. También lo dice el autor de los Hebreos, que es otro de los que mencionan, de los que citan este salmo. El Salmo 110 es citado por lo menos en dos o tres ocasiones en el libro de los Hebreos. Uno en el capítulo 2, pero también otro en el capítulo 4. De hecho, vamos al capítulo 4 para mirar esa cita que me gusta mucho. Pongan su dedo ahí, vamos un momento a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. Vamos a leer desde el versículo 14. Escuchen la descripción que él hace del sacerdote, el autor de los Hebreos. Capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecadores, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidades, y por causa de ella debe ofrecer por los pecadores, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y ahí en esa cita, el autor de los Hebreos, bueno, leamos hasta el versículo 6 para que noten lo que él dice, porque ahí es donde hace la alusión al Salmo 110. Versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy.
Como también dice en otro lugar, ya sabemos que es el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y el autor de los Hebreos entonces nos lleva al Salmo 110 para asegurar que todos nosotros necesitamos un sacerdote, un mediador, para que expíe nuestras culpas, para que nos presente delante de Dios. Y esa es la idea que tiene Dios aquí cuando le revela eso a David, que Dios juró y no se arrepentirá de que ese Mesías va a ser nuestro sacerdote para siempre. Ahí lo vemos en el libro de Hebreos. ¿Qué significa entonces que Cristo sea nuestro sacerdote? Ya hemos visto que Cristo debe ser visto como el Rey. Ahora estamos viendo que Cristo debe ser visto como el sacerdote y ser nuestro sacerdote. Pero ¿qué significa eso? Bueno, pensemos una vez más en lo que dice el autor aquí de los Hebreos. Él dice, versículo 14 nuevamente, que tenemos un sumo sacerdote. Lo da por sentado. Que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestras semejanzas. ¿Ustedes no creen que eso debería animarnos bastante? Tenemos un sacerdote como nosotros, hombre, fue hombre y se humilló como hombre. Se hizo como nosotros y Él intercede por nosotros. No importa la lucha, no importa si es una depresión, no importa si son pensamientos contrarios. Él tomó nuestro lugar como sacerdote para presentarnos. Fue tentado en todo. Todo lo que nosotros llamemos tentación, Él fue tentado. Él experimentó todo eso en carne como hombre para podernos presentar ante Dios. Y me gusta la idea del salmista cuando dice que Él está ahí en el trono como rey y como sacerdote, está intercediendo. Si Jesús no está ahí entre Dios y nosotros, ¿cómo nos ve Dios? No nos ve a través de Cristo. Y obviamente eso no solamente nos separa, sino que nos condena delante de Dios. Ahora, Él dice que si Él es nuestro sumo sacerdote, ¿qué debemos hacer? Versículo 16, perdón. Si Él es nuestro sumo sacerdote, ¿qué debemos hacer? Acercarnos, ¿sí? Con toda la confianza necesaria. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Ese es uno de los problemas que tenemos al no ver a Jesús como nuestro sacerdote, quien intercede por nuestros pecados, quien lava nuestros pecados. Esa era la labor del sumo sacerdote. Ustedes recuerdan que en el Antiguo Testamento había un tabernáculo donde el sacerdote tenía una función y era presentar el sacrificio por los pecadores. Y el sumo sacerdote era quien iba al lugar santísimo donde estaba la presencia de Dios para poner la sangre sobre el propiciatorio y pedir perdón en favor de los pecadores para que Dios no tomara en cuenta su pecado y ellos siguieran viviendo. Esa es la idea del autor de los Hebreos, que nosotros tenemos esa persona y que su obra es suficiente. Tengan cuidado con lo que voy a decir. Cualquier pecado, no importa cuál sea, si tú eres un creyente, es perdonable delante del Señor. Porque su obra es suficiente. Si Él ya pagó tus pecados, si Él es suficiente, si Él es tu mediador, debemos confiar plenamente en que Él es capaz de perdonar, de restaurar, de sanar. Pero a veces dudamos tanto de eso. Y dudamos simplemente porque no entendemos cómo es el oficio del sacerdote. Él intercede por nosotros. Y por eso nos pide acerquémonos al trono de la gracia. Tenemos que hacerlo con fe, creyendo en lo que Él hace, en las capacidades que le fueron otorgadas como sacerdote. No para hacerlo de forma temporal, sino permanente. Por eso Él es el único y suficiente
sacrificio, es el único que sacia a Dios con respecto a nuestro pecado. Es el único. Mire el versículo 5 otra vez de Hebreos, dice, y nadie toma para sí esta honra sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Y ahí nombra el primer sacerdote, o la línea del linaje de donde venían los sacerdotes. Pero todos fueron llamados por Dios y el sumo sacerdote, el Hijo de Dios del que habla David, es el sumo sacerdote que también fue llamado por Dios para hacer este trabajo. Así Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote. Vemos a Cristo como el Rey, vemos a Cristo como el sumo sacerdote. Y miremos los últimos versículos para ver cómo lo presenta Dios. Versículo 5. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará la cabeza. ¿Cómo termina presentando en este salmo Dios al Mesías? Como un juez. Dios lo presenta como un juez. Esa es la imagen que nadie quiere ver de Jesús, ¿cierto? Es mejor ver un Dios de amor, ese Jesús, I love you forever, ¿cierto? Pero un Dios que castiga al pecador, un Dios que condena al pecador, eso no cabe en la cabeza de muchos. Y la razón por la que es así es porque no conocen a Dios. No pueden entender a un Dios que es juez si no entienden la santidad de Dios. Cuando entendemos que nuestro Dios es santo en su esencia, no es tan difícil pensar que Dios va a obrar en su justicia a favor de esa santidad que no permite el pecado. Y por ende hay muchas cosas que van en dirección opuesta. Pero si entendemos mejor todas estas perfecciones de Dios, seguramente nos va a quedar mejor aceptar quién es Dios. Posteriormente el salmista narra la victoria que Dios ofrecerá al Rey, al Mesías, y por ende a los creyentes. Él establece en esas últimas líneas del Salmo que Él estará a la diestra para protegerlos cuando estalle el enojo de Dios sobre las naciones. Dios estará ahí y el Mesías estará a favor nuestro, como el juez a nuestro favor. Todo eso mientras el Mesías mantiene a su pueblo en lugares tranquilos. Yo no puedo imaginar cómo va a ser eso. Esa es la protección de nuestro juez. Si Dios ha cumplido todas sus promesas en la Biblia sobre las batallas y en todas ha asegurado una victoria de la cual Dios habla, ¿por qué dudar que esta también sea la victoria final que Dios le promete a sus hijos? Yo no creo que haya una excepción en que como se presenta o se revela la última batalla o la batalla final ahí en Apocalipsis, así va a ser. Donde los hijos de Dios están del otro lado de Dios. Cuando ustedes leen ahí Apocalipsis, vean un momento Apocalipsis. En el capítulo 19, esta es una escena que me encanta, el capítulo 19. Antes de los cielos nuevos y la nueva tierra, y después de la destrucción de la Gran Babilonia, dice Juan en el versículo 11, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Y con justicia, ¿qué hace? Juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, ¿cabe usted ahí? Debería. Vestidos de lino fino o finísimo, dice, y blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Si no ha tomado el curso, empiece, porque vamos a montar caballo con Jesús. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro,
y las pisará, y pisará el lagar de vino del furor, de la ira de Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en sus muslos tiene escrito este nombre. Escuchen, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es el final del que habla el salmista. Al final Él reinará con su ejército. Quien esté con Él, quien haya creído que Él es el Cristo, el Rey, el sacerdote, y ahora viva para Él. No sé de qué forma estás viendo a Jesús. Si tú lo ves como un rey, si lo ves como un rey y un sacerdote, o solamente como un sacerdote, pero espero que nadie lo esté viendo solamente como el juez que al final se va a tener que enfrentar a Él para ser juzgado por Él. Esto narra algo más allá de lo terrenal, que va más allá de una celebración o los problemas temporales de esta tierra y las preocupaciones. Habla del juicio final que todos tendremos que enfrentar. En el contexto eterno, esto es lo que más tiene importancia para Dios. La forma en que vemos a su Hijo para que aceptemos su señorío, aceptemos su sacerdocio y vivamos para Él. ¿Cómo podemos hacer eso algo práctico, algo real, algo cotidiano, algo del día a día? ¿Cómo podemos hacer eso? El autor de los Hebreos en el capítulo, de Hechos, que bueno, no es el autor, está predicando Pedro en el capítulo 2, pero es Lucas quien escribe Hechos, pero Pedro predica y dice, bueno, déjenme mostrarles eso. Déjenme un momentico ir a Hechos. Capítulo 2. Escuchen cómo dice, me gusta mucho lo que dice Pedro aquí. 2, versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones, ¿cierto? Es lo que dice Pedro. Él estaba predicando el mensaje. Estaba buscando otra cita. Otra cita donde dice que Él es quien juzga a los vivos y a los muertos. Se me fue el versículo. No lo subrayé, pero ahorita se los muestro. Y Pedro está predicando y reconoce en su predicación que Él es Jesús, es quien juzgará a los vivos y a los muertos al final. No solamente hablando de un juez que va a juzgar a los vivos, sino también a los muertos. Así es que dice... Sí, pero no, estaba aquí en Hechos. Bueno, se me escapó el versículo. Les debo ese versículo. Juan repite que Jesús, o quien rechaza a Jesús, Juan lo hace varias veces en los evangelios, que el que rechaza a Jesús o las palabras de Jesús será juzgado por la palabra de Dios. Y todo esto va a ocurrir en el juicio final. ¿Qué significa que Cristo sea el juez? Que estamos libres de un juicio, que estamos libres de una condenación, que Él está a favor nuestro si Él es nuestro juez, si lo vemos como el juez, que Él está a favor nuestro y que nadie puede contra nosotros. ¿Quién puede contra ese juez? Nadie. Él es el juez supremo y por eso podemos tener toda la confianza en Él. ¿Cómo ves a Jesús? ¿Lo ves como un rey, como un mediador? ¿Lo ves como el juez que te protege? Así quiere Dios que lo veamos. Así quiere el salmista que veamos a Dios. Cierra tus ojos y oremos. Señor, te damos muchas gracias esta mañana. Queremos darte gracias por este salmo, Señor. Es precioso cuando vemos la forma en que hace más de 1000 años antes de que Jesús, Señor, viniera a este mundo y tomara el cuerpo y la forma en que vivió,
nosotros pudiéramos escuchar el susurro de un Mesías que vendría a tomar el lugar, a hacerse rey, sacerdote y juez. Señor, yo no sé si Él está gobernando la vida de todos los que están aquí presentes. Yo no sé si todos tienen la confianza de poder ir a ti, Señor, a través de Cristo y estar en el trono de la gracia confiado, Señor, de que tú escuchas sus oraciones, de que tú escuchas y perdonas su pecado. Pero ruego, Señor, que lo que Él hizo por nosotros sea suficiente, Señor, para que nosotros podamos acudir a Él todas las veces necesarias, Señor, sin temor a alguno, Señor, a que nos perdones y nos recibas, Señor, porque Jesús es el mediador. Te damos gracias, Señor, porque no solamente Él fue la ofrenda, sino el sacerdote. Y te damos gracias porque Él ahora mismo, Señor, quiere que lo adoremos como Rey. Señor, rogamos que cualquier persona que esté aquí, que todavía no entienda algunas de esos oficios, Señor, de Jesús, su señorío, su lugar como juez o su lugar como sacerdote, que si hay alguien que no entiende eso, Señor, tú tengas misericordia de esa persona para que lo salves. Ayúdanos a nosotros a disfrutar de ti, de tu Hijo Cristo y de todas las promesas que tenemos en Cristo Jesús. Bendice tu palabra, Señor, y ayúdanos para que esta noche podamos celebrar a Cristo en nuestros hogares, al Rey que vino para reinar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.